Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, verso 20. Vamos a estar leyendo del verso 20 al 26. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. ¿Quién hubiera imaginado, hermanos, que serían unos extranjeros, unos griegos, quienes vendrían a Jerusalén a buscar a Jesús y haciendo una solicitud de querer conocer a Jesús? Ellos dijeron: queremos ver a Jesús. ¿Quiénes eran estos extranjeros? ¿Quiénes eran estos griegos? ¿Qué intenciones tenían? ¿Por qué querían ver a Jesús? Bien, estas son preguntas que no podemos responderlas. Serían quizá como Zaqueo, aquel hombre que movido por la curiosidad, salió a buscar a Jesús queriendo conocerle. O quizás serían como los magos de Oriente, que tenían la sospecha de que Jesús era el rey prometido a los judíos. No lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que estos extranjeros, ajenos al pueblo judío, manifestaron mayor aprecio por Jesús que lo que había manifestado Caifás y sus compañeros. Podemos afirmar que por causa de ellos Jesús pronunció palabras maravillosas que hoy se leen en más de 150 idiomas de un lado del mundo al otro extremo. Gracias a la búsqueda de estos extranjeros, Jesús enseñó cuál es la verdadera naturaleza de su reino. Hermanos, así como a Felipe y Andrés, también van a venir a nosotros personas que quieran conocer a Jesús. Y es muy importante y necesario que el que esté interesado en conocer al Señor pueda captar cuál es la verdadera naturaleza del ministerio y de la obra de Cristo. ¿Cuál es el verdadero propósito o el propósito principal por lo cual el Hijo de Dios se hizo hombre, se encarnó y fue a una cruz? Es importante entender que aquel que esté buscando a Dios debe de entender cuál es el propósito central de su venida. Yo entiendo que pueda haber sentados en este lugar o pueda haber personas que estén escuchando este mensaje y que no tengan un claro entendimiento acerca del propósito por el cual Cristo entró a este mundo. Por muchos años, en los tiempos de mi ignorancia, yo pensaba que Jesús había venido a este mundo para darme vida abundante. Bueno, eso dice su palabra. Pero entendiendo yo que vida abundante era que Jesús me iba a dar todo lo que yo quisiese. Todos los deseos y anhelos de mi corazón, porque también dice eso la Biblia. Yo creía que Jesús había entrado a este mundo para eso. Es necesario que el que viene y que tiene intención de conocer a Jesucristo sepa por qué Jesús tuvo que morir en una cruz. Yo pensaba, y por mucho tiempo sentado domingo tras domingo en una iglesia, yo pensaba que Cristo fue a la cruz para darme prosperidad, para darme sanidad, para resolverme la vida, y para darme un lugar en el cielo, ¿no? Es importante que aquel que quiera venir a Cristo y conocer a Jesús
tiene que conocer cómo es que, asimismo como Jesús demostró esa entrega y esa negación, esa entrega y negación de Jesús también es un modelo para todos aquellos que quieren venir a Él. Es decir, es el mismo camino. Este pasaje entonces nos entrega, hermanos, una enseñanza muy clara con respecto a esto. En este pasaje vamos a encontrar el propósito de la venida de Cristo. Vamos a encontrar en este pasaje qué fue necesario hacer por parte de Jesús para poder lograr su misión. Él tenía un propósito y aquí lo vamos a ver. Luego vamos a ver qué le fue necesario hacer a Jesús para cumplir ese propósito. Y vamos a ver el ejemplo que Él nos entrega para todos aquellos que queremos seguirle. Vamos a ver primeramente el propósito de su misión y lo encontramos en el verso 20 al 23. Voy a dar lectura de nuevo. Dice, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí tenemos personas interesadas en conocer a Cristo, ajenas al pueblo de Dios. Pero lo que resalta es la respuesta de parte de Jesús. Señor, aquí hay quien quiere conocerte. Y la respuesta que les da Jesús a primera instancia parece desconcertante, parece enigmática, parece algo extraña. Pero, como siempre, el contexto nos aclara las cosas y le va a dar sentido a las palabras que Jesús está diciendo. Recordamos que Jesús acaba de entrar a Jerusalén en esa última semana donde fue aclamado como el Rey Mesías. Jesús acaba de ser aclamado como el Rey Mesías por las multitudes, el Rey de Israel. Después de las señales, parece que ya los judíos ya no dudaban en reconocer a Jesús como ese Rey Mesías, pero como ya vimos, lamentablemente solo podían ver a Jesús como un rey terrenal, como un rey temporal. Estas personas lo miraban como un rey humano y solo eso. No solo los judíos, sin embargo, debían de darle el reconocimiento a Jesús, sino que también los extranjeros debían de dar reconocimiento a Jesús como el Rey Mesías. El mundo en general debía de dar ese reconocimiento a Cristo para que se cumpliesen las palabras que de alguna manera habían predecido ya los sacerdotes. Vean el verso 19, el contexto inmediato nos dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras de él. El mundo se va tras de él. Y ahora tenemos estos griegos que forman parte de ese mundo, no solamente los judíos, sino extranjeros que están interesados en querer conocer a Jesús. Su interés, entendemos el interés de estos extranjeros, no era conocerlo físicamente, es decir, no tenían curiosidad por saber cómo era el rostro de Jesús o cómo él era físicamente. Entendemos que cuando la Biblia dice que ellos querían conocer a Jesús, es que ellos querían escuchar un poco más de sus enseñanzas. Así como cuando llegan personas y nos dicen, yo quiero conocer algo más, quiero conocer algo de ese Dios en el cual tú crees, háblame de Él. Bien, así estos hombres llegaban a los discípulos de Jesús diciéndole, queremos conocer a tu maestro. Ellos querían escuchar quizás más de sus enseñanzas sobre la resurrección y sobre la vida eterna, porque todo el mundo estaba hablando acerca de la resurrección de Lázaro. La respuesta que Jesús da, sin embargo, parece desconcertante, pero es muy instructiva y coherente con el contexto, con la narrativa de los hechos. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea, ¿qué? Glorificado. Jesús responde
enseñando y dejando en claro que existe algo más prioritario que conocer a Jesús como un rey temporal. Están estos hombres ahí queriendo acercarse a Jesús, queriendo conocerle, y Jesús envía una respuesta hablando de que había algo más prioritario de que esos hombres llegaran a escuchar sus enseñanzas o a ver sus señales. Había algo más prioritario que escuchar una nueva enseñanza o ver milagros o ver señales. Eso que es más prioritario y más importante es que la gloria, dice el texto, de Cristo se manifieste. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieren conocer a Dios? ¿Quieren escuchar enseñanzas? ¿Quieren ver alguna señal para conocerme? Existe algo prioritario. La gloria de Cristo, que tiene que ver con su obra aquí en la tierra. Y la hora de manifestar esa gloria, dice el texto, ha llegado. Ha llegado. Es inminente. En unos días estaré en la cruz. Anteriormente sus palabras, las palabras de Jesús era, la hora viene. La hora viene, hablando del momento de su glorificación. Pero ahora Jesús por primera vez dice, esa hora ya llegó. Es inminente. Ya llegó. La hora ha llegado para manifestar, para dar a conocer su gloria. ¿Y dónde está la gloria de Cristo? La gloria de Cristo. Él se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Dice su texto, el Hijo, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El Hijo del Hombre, el Dios eterno, se encarnó, tomó un cuerpo, se encarnó para morir sustitutivamente y dar salvación a muchos. De poco les serviría a los extranjeros, a esos hombres que querían conocerle, de poco les serviría conocer a Cristo como un rey terrenal. De poco provechoso sería que ellos llegaran a conocer a Cristo como un gran maestro. De poco provechoso o de nada serviría que le conocieran como un hombre que tiene poder para hacer milagros. No son pocos los que solamente tienen ese conocimiento acerca de Jesús. Como un gran maestro, conocen sus enseñanzas. Otros lo conocen como un rey terrenal. O como alguien que tiene poder para hacer milagros, pero no tienen ningún conocimiento de su obra, de su persona, de quién Él es verdaderamente, a los cuales el Señor dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Si no pueden conocer la obra de Cristo en la cruz, si no pueden conocer la gloria de Cristo que tiene que ver con su muerte sustitutiva, con aquella hora de su muerte, con lo que estaba sucediendo allí, ningún otro conocimiento es provechoso para el alma de ningún hombre, porque sin esa muerte sustitutiva nadie sería salvo. Así es que están estos hombres queriendo conocerle. Y Jesús revela su propósito, el propósito principal de su ministerio, la hora para la cual Él había llegado, aquello por lo cual había venido. El propósito de Él era morir sustitutivamente, no solamente por los judíos, sino por todos aquellos que le confesasen en cualquier rincón de este mundo. Tanto judíos como griegos, mexicanos, colombianos, asiáticos. Él sería el Cordero de Dios que moriría por ellos sustitutivamente. Todos los que habrían de ser salvos lo serán solo por la muerte de Cristo. Y ese es el conocimiento que Jesús está resaltando. La verdadera naturaleza de mi reino no es un reino terrenal. Es una obra espiritual, es una regeneración
espiritual. Es dar vida a aquellos que están muertos espiritualmente. Sí, la muerte de la cruz manifestaría la gloria de Cristo al resucitarlo de entre los muertos. Así la muerte en la cruz manifestaría su gloria al ascender al cielo, sentarse a la diestra de Dios y el Padre glorificándole a Jesucristo con aquella gloria que Él tenía desde la eternidad. Eso es más importante. Es más importante y más provechoso para el alma que conocerle de una manera superficial, egoísta. Esa hora ha llegado, dice el texto. No se puede aplazar. Sin este momento, todo lo que el Señor hizo en la tierra, sin la muerte en la cruz, nada de lo que Él hizo, ninguna de las enseñanzas que Él dio, ninguna de las señales que realizó, ningún milagro de los que hizo, tendrían un efecto positivo en el alma del hombre. Él tenía que ir a la cruz y morir por el pecador. No serviría de nada, ninguna enseñanza ni predicación. No salvaría ni una sola alma. Ninguno de esos grandes milagros. El propósito de la misión de Cristo es salvar a las almas por encima de cualquier bienestar temporal. Muy bien. Tenemos entonces el propósito. El propósito de la misión de Jesús fue salvar a las almas por encima de cualquier bienestar temporal. Pero no solamente eso, este pasaje también nos revela la necesidad que Jesús tuvo para poder completar su misión. Jesús, además de enseñarnos su propósito, ahora nos enseña aquello que le fue necesario hacer para lograr ese propósito. En el verso 24 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Más que una enseñanza, podría decir, es una advertencia. Las palabras con la cual inicia, Él dice, amén, amén, de cierto os digo. Y cada vez que usted encuentre esa palabra en la Biblia, deténgase. Que está haciéndonos un llamado a que pongamos mucha atención. Esas palabras, usted ya sabe, significan ciertísimamente, sin lugar a dudas, esto no puede ser de otra manera más que de esto. ¿Cuáles fueron las palabras que el Señor dijo? Amén, amén. Ciertísimamente, no puede ser de otra manera. Jesús le responde a Felipe y a Andrés. Con que ya están los extranjeros a la puerta, con que ya hay hombres de otra nación que quieren conocerme. Jesús sabía que el resultado de su obra sería el congregar a personas de toda lengua, tribu y nación. Así es que a Jesús se le anuncia, ya están los extranjeros que quieren conocerte, Jesús. Muy bien, el propósito de mi misión es que los hombres de toda lengua, tribu y nación me conozcan verdaderamente. Pero ¿cómo se logrará esto? ¿Cómo Jesús lograría esa misión si a su propio pueblo no pudo? Sus predicaciones, sus enseñanzas no lograron convertir esas almas. Ningún milagro logró dicho propósito. Jesús dijo, amén, amén. No puede ser de otra manera más que de esto. No puede ser de otra manera, porque el problema del hombre es su pecado. Y esta es la única manera de cómo es que el hombre puede llegar a conocer a Dios. ¿Cuál es esa manera, Jesús? ¿Qué te es necesario hacer para cumplir tu propósito de salvar a los hombres? Bien, Jesús puso una ilustración muy sencilla. Él toma esta ilustración tomada del oficio agrícola, que era muy común para los judíos en esos días. Y él dice, es necesario enterrar la semilla en la tierra. Es necesario que la semilla muera
Y es necesario que la semilla, una vez que muera, germine y dé a luz una nueva planta, y esa nueva planta dé mucho fruto. De lo contrario, si se deja la semilla sin sembrar y no muere, todo el potencial de esa semilla se perderá. ¿Qué te es necesario, Jesús, para cumplir tu propósito de redimir a las almas? Todos podemos inferir sin problemas que Jesús está hablando acerca de lo que Él hizo al ir a la cruz. La muerte sustitutiva de Cristo era necesaria e indispensable. Si no hay muerte, no hay vida para nadie. Si esta semilla, Jesús estaba diciendo, no muere, no es sepultada y es resucitada y asciende como una nueva naturaleza, no podrá haber vida para nadie. Porque la paga del pecado, dice la Escritura, es muerte. Porque Dios ha establecido desde el principio que el día, así le dijo a Adán, el día que desobedezcas y comas de este árbol, ese día vas a morir. La justa retribución por el pecado es la muerte. Es necesario satisfacer la justicia de Dios para dar nueva vida a aquellos que están interesados en conocerle. Por eso fue necesario que el Hijo del Hombre muriera en esa cruz. Por eso fue necesario que fuera Dios hecho hombre, porque el hombre debía morir. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? ¿Por qué confesamos que Jesucristo se hizo 100% hombre como uno de nosotros y que lo que vimos, como dice Juan, se pudo palpar, tocar y no fue un fantasma, no fue una visión, sino que fue Jesucristo hombre el que vino a pagar por el pecado? Porque el hombre pecó, el hombre tenía que morir. Le fue necesario tomar una naturaleza humana. Le fue necesario tomar voluntariamente los pecados de las almas que el Padre le había encomendado para salvar. Tomar ese pecado, sufrir, padecer y morir y experimentar el desprecio absoluto del Padre para poder satisfacer la ira de Dios, la justicia de Dios. Le fue necesario a Jesús beber hasta la última gota, de la copa de la ira de Dios. Hasta lo último. Y así pagar por completo, para saldar por completo la deuda que teníamos con el Padre. Y ahora cuando los interesados, aquellos que quieren conocer a Jesús, vienen, entonces puedan escuchar el Evangelio y puedan creer, cosa que no era posible. Porque el hombre está muerto espiritualmente y Jesús tenía que morir para poder darle vida a aquellos que estaban muertos, ciegos, sordos. Y por más que se le predicase y se les enseñase, no entendían. Recordamos el pasaje anterior que Juan dijo, pero no entendimos estas cosas hasta que el Espíritu Santo vino, ¿verdad? No entendíamos a qué se refería hasta que Cristo murió, resucitó y fue enviado el Espíritu Santo, nacimos de nuevo, hubo una nueva naturaleza y tuvimos el entendimiento. Fue necesario que Cristo hiciese toda esta obra para que todos aquellos que quieran conocerle y que son enviados por el Padre a Cristo puedan creer. Pero si Cristo no muere, nadie podría ser salvo. Dice la palabra, porque ¿qué recompensa dará el hombre a cambio de su alma? ¿Qué vas a dar? ¿Qué vas a dar tú? ¿Qué tienes tú que ofrecerle a Dios para que te perdone tu pecado? Nada, absolutamente nada. No tienes nada en absoluto.
Es por eso que le fue necesario a Jesús, para cumplir su propósito de salvar, ir y pagar la deuda que el hombre tenía y así poder cumplir su misión. Esta ilustración nos muestra cuál es el resultado de la muerte de la semilla. Cuando la semilla muere y es sepultada, tendrá un resultado. Va a germinar y va a dar fruto. Esa cosecha que viene por el fruto será incontable. Esta ilustración nos muestra que hay una cosecha asegurada. Jesús estaba diciendo, sé que hay unos hombres ahí que quieren conocerme. No me apuro, no me apresuro, porque yo sé a qué he venido. La hora ha llegado. He de morir y mi gloria se ha de manifestar. Hay una cosecha asegurada. Hay un Adán, un mexicano flaquito en México, que dentro de más de 2000 años va a venir a mí. Hay una mujer, Doña Chofi, en Colombia, allá en la selva por allá, que va a venir a mí. Hay una cosecha asegurada. Miles y miles vendrán a mí, de toda lengua, tribu y nación. Pero es necesario morir por ellos. Como resultado tendremos una nación grande. Ahí los verdaderos hijos de la fe. Una cosecha incontable como las estrellas del cielo. Abraham voltea y ve el cielo. ¿Cuántas estrellas puedes contar? Son incontables. Así será tu descendencia. Aquí tiene su cumplimiento esa promesa. Cuando el Hijo del Hombre muriera, habría una cosecha asegurada de miles y miles de cristianos, de creyentes, incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Una nación grande de hijos e hijas de la fe, de todas las naciones y no solamente de los judíos, porque ya escrito estaba, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Es en Cristo donde tiene su cumplimiento. Y así responde Jesús a la solicitud de los que querían conocerle. Nada de lo que les diga podrá ser beneficioso si no muere. Nada de lo que les haga, ninguna señal, podrá ser provechoso para su alma si no voy y muero en la cruz y pago sus pecados. Pero si muero en la cruz, podré darles salvación. Pero si voy a la cruz y soy sembrado en esta tierra, yo podré darles vida eterna. Yo podré darles lo que verdaderamente necesitan. Él les da una buena noticia. Y la buena noticia es que reciben ellos es, la hora es inminente, esto va a suceder. Voy a ir a la cruz. Esa es la buena noticia que estos extranjeros recibieron. Yo iré a la cruz a pagar por el pecado del hombre. La hora ha llegado. La semilla será sembrada y va a dar fruto. La cosecha está asegurada. Es por eso que nosotros creemos como creyentes, como cristianos bíblicos, que nuestra salvación es segura y es firme. No tenemos duda en cuanto a nuestra salvación. El creyente verdadero sabe que la recompensa es segura, es firme. La salvación de nuestras almas está completamente asegurada, porque Cristo pagó por nuestros pecados, verdaderamente, por cada uno de ellos, sin dejar uno para después. Todos los pagó en esa hora, en la cruz. Es una buena noticia. Sin embargo, tenemos también, en esta última porción del pasaje, en esta misma ilustración, nos muestra el ejemplo, nos da una enseñanza acerca de las implicaciones de aquellos que quieren venir a conocerle. Hay implicaciones para aquel que pretende acceder a Cristo.
Y esto es muy importante, hermanos, porque aparte del evangelio bíblico, hay un evangelio moderno, corrompido, sucio, vil, dañino, peligroso, que omite esta enseñanza. Hay implicaciones para todo aquel que quiera venir a Cristo. Querer conocer a Cristo tiene implicaciones. Y Jesús fue muy claro con esto. Aunque algunos predicadores pretenden ser más buenos que Jesús y quitar las implicaciones, Jesús no fue quizás para muchos un buen predicador. Porque Él puso implicaciones. Pero hay quienes se creen más buenos que Jesús. Y dicen, no, vamos a quitar esta parte del evangelio. Jesús fue muy claro y nos enseñó que si no, dice, en el verso 25 están ahí las implicaciones. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, ¿qué? Hermanos, no participaremos de la gloria eterna si amamos más nuestra vida en este mundo. Nadie participará de la gloria eterna que Dios ofrece si es un amante de este mundo. Pero si despreciamos nuestra vida, si morimos a nosotros mismos, si accedemos a Él en arrepentimiento y fe, si despreciamos todo lo que nos ofrece este mundo con tal de tenerlo a Él, recogeremos abundante fruto, recogeremos vida eterna, la vida que Él ofrece. Hermanos, hay implicaciones. Aquel que viene a Cristo debe entender cuáles son esas implicaciones. Tú no puedes venir, como dicen algunos, ven tal como eres. Y nunca les dicen, tienes que abandonar tu mundo. Bien, tienes que abandonar tu mundanalidad. Tienes que abandonar, tienes que despreciar lo que amas. Tienes que despreciar todos tus deseos carnales con fin de agradar a tu Señor. El ejemplo de la misión de Cristo le enseña al pecador a negarse a sí mismo para seguir a Cristo. Pero también hay una lección importante para los que son creyentes ya. Para los discípulos. Les enseña a los discípulos que seguir a Cristo significa servirle. Si alguno me sirve, dice el verso 26, sígame y donde yo estuviere, ahí también estará mi ¿qué? Mi servidor. Oh cristiano, quiero decirte algo. No solamente tienes que morir al pecado, sino que tienes que vivir para Dios. No solamente tienes que morir a tu vieja vida, sino que tienes que vivir en servicio a tu Señor. No seas perezoso, como dice Romanos, el texto que leímos en el estudio, sino sé ferviente en espíritu, sirviéndole al Señor. Ese es el llamado y la enseñanza también para el creyente. El Señor nos enseña, por una parte, la verdad acerca de los sufrimientos del cristiano, de la negación, que el cristiano tiene que negarse, el cristiano va a sufrir, el cristiano debe de morir a sí mismo, pero también nos enseña la verdad acerca de la recompensa, de la gloria que viene a través de la negación y del servicio. Siempre que sigamos el ejemplo de Cristo, vamos a tener una recompensa. Si lo hacemos, vamos a tener un fruto abundante para la eternidad. Dice en la última parte del verso 26, si alguno me sirve, mi Padre, ¿qué? Le honrará. Yo no sé si usted se imagine qué es eso. Pero yo solo encuentro el testimonio del Padre, el testimonio que Él da acerca del agrado que Él tiene hacia un hombre, solamente cuando Él lo ve y lo hace a través y lo dirige a Jesucristo. Este es
mi Hijo amado, en Él me complazco. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo aquí? Jesús dice, si uno me sirve, si alguno se niega, sigue mi ejemplo, viene a mí en arrepentimiento y fe, si alguno puede escuchar mi voz, cree en mí como el sustituto que vino a pagar por sus pecados y me sigue en servicio, en una vida abnegada a mí, habrá un día donde el Padre, mi Padre, le dirá y le dará, ¿qué dice ahí? Le dará honra y se complazca en ti. Eso es maravilloso, hermanos. Quiero terminar con algunas aplicaciones. Quiero recordarles acerca de la importancia de predicar fielmente el Evangelio. Algunas personas van a venir a nosotros queriendo conocer a Cristo y debemos de estar bien preparados para presentarles y darles a conocer adecuadamente el Evangelio para que tengan verdadera vida y vida eterna. No importa cuántas enseñanzas les puedas dar acerca de lo que Jesús dijo, si tú no presentas el Evangelio bíblico y por lo menos explicas las cosas esenciales acerca de su persona y su obra, será otro evangelio. Y otro evangelio no puede dar salvación. Debemos presentar lo esencial, lo que tiene que ver con lo que Él es, lo que tiene que ver con su obra. Debemos explicar la necesidad de la muerte de Cristo, por qué Cristo tuvo que morir, la realidad del pecado y de sus consecuencias. Debemos explicar que el hombre está incapacitado totalmente para poder salir de su miseria. Debemos exponer la necesidad que Cristo tuvo para venir a este mundo y salvarnos. Debemos dejar bien en claro que Él vino a hacer la obra que nosotros no podíamos hacer, cumplir los mandamientos y hacerlo como Él lo hizo de una forma perfecta y agradable a Dios. Debemos hablar también, por otra parte, de las implicaciones que tiene el ser un discípulo de Cristo. No dejarlo allí, sino decirle, si tú verdaderamente quieres seguir a Cristo, tú tienes que seguir su ejemplo, debes de tomar tu cruz, como dijo Él mismo, cada día y seguirle. Deberás servir a tu Señor. Debes dejar de servir al pecado y a tus deseos egoístas. Muchos se irán tristes. Muchos ricos que tienen abundancia de cosas se irán tristes por no poder dejar lo que aman. Pero otros muchos, aquellos que el Señor ha preparado, vendrán a Él y serán nuevas criaturas. Tenemos que decirles que deben de dejar sus vidas y dedicar sus vidas al servicio de Cristo para que ellos también puedan decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es ser creyente. Si alguien está aquí o está escuchando este mensaje, quizás se sienta como un extranjero que quiera conocer a Jesús. Si hay alguien que reconoce que está lejano de Dios, ajenos a sus promesas, ajeno a su presencia. Si alguien se puede sentir tan lejano de Dios como estos extranjeros, yo le invito a que se arrepienta, que crea el Evangelio, que crea que Jesús es la respuesta a su problema más profundo. Su problema real se llama pecado y Cristo vino a solucionarlo y fue a la cruz a pagar por él, para así darnos un corazón nuevo, una vida nueva, con nuevos deseos, con nuevos anhelos. Aborrézcase a sí mismo y siga a Jesús. Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera.
Si alguien viene sinceramente de corazón o alguien está buscando sinceramente conocer a Jesús de corazón, Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya pagó y no se quedará a la puerta. Él tenía que ir a la cruz para abrir el acceso a todos aquellos que vinieran a querer acercarse a Dios. Y Cristo ya abrió la puerta, ya abrió el acceso. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La puerta está abierta para que vengas a Cristo. Y a mis hermanos, aquellos que han creído, les recuerdo que frente a nosotros está un camino angosto. Les recuerdo a cada uno de ustedes que está preparada una cruz cada día para ti. Que cada día hay una cruz que tienes que tomar. Y la debemos tomar y seguir hasta el final. Y seguir los pasos de nuestro amante y fiel Salvador. Les recuerdo también que el fruto está asegurado. Que aunque llevemos una cruz a nuestras espaldas, el fruto de la negación, el fruto de seguir a Cristo en esta tierra será abundante y eterno. Les recuerdo, mis amados hermanos, que la gloria del Padre, que la honra de nuestro Padre nos está esperando. Les animo, hermanos, sigamos adelante.